Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer su hospitalidad, el que me hayan invitado a su hospital, que la invitación del ingeniero Carlos, que ingenuamente piensa que pudiera yo ofrecerles aportarles alguna enseñanza. Bueno, la presentación no es más que karaoke, si me pongo a leerla. En realidad yo lo que quiero venir a ofrecerles es mi experiencia en cuanto a los hospitales que me ha tocado colaborar y los proyectos en los que me ha tocado colaborar y que han dejado su huella en la mente. Y hay muchos aspectos de que cómo combinar el FMS con la realidad, con las realidades institucionales. Entonces, con alguno de esos consejos, con alguna de esas experiencias que pudieran serles favorables, yo me doy por bien servido. Desconozco en este momento si el auditorio es en su mayoría personal clínico o personal de ingeniería. Lo cierto es que esa es una de las principales problemáticas que deberíamos abolir en los hospitales, que no existe una integración, no existe una conjunción de las áreas clínicas y de las áreas de ingeniería. A veces caemos en el egocentrismo de que solamente los clínicos dicen que son el cerebro del hospital y los ingenieros dicen yo soy tu corazón y tus pulmones, sin mí tampoco puedes trabajar. Y muchas veces se contraponen y no se ponen de acuerdo para poder llegar a una seguridad holística dentro de la institución. Bien, entonces voy a comenzar con esto. El primer estándar de FMS, y es enorme, ¿no? Son unos cuantos renglones, pero es inmenso. Este término, legislación aplicable vigente, la desconocemos. Yo sé que muchos de ustedes conocen parte de su hospital. Algunos están en una oficina, algunos están en un quirófano, algunos están en algún pasillo o área de trabajo. Muy probablemente muchos de ustedes no conozcan su hospital de manera completa. O en los años que llevan trabajando dentro de su hospital no lo conozcan de forma completa, no saben qué hay en la azotea, no saben qué hay por debajo de él, no saben qué hay a los costados. Mucho menos sabemos qué leyes, reglamentos, normas, manuales de buenas prácticas, especificaciones de fabricante pueden o no influir en la seguridad del hospital. Y en un momento dado, cuando se genere una emergencia, va a afectarlo a todo, a toda la dependencia. Todos nos vamos a ver golpeados por esa ruptura de la seguridad, por ese evento. Mas, sin embargo, sí, es imposible que una sola persona conozca todo eso, pero sí debemos nosotros, en el área en la que nosotros estamos trabajando, conocer la legislación que nos aplica. El laboratorio clínico tiene una cierta legislación que le pega, rayos X tiene otra, el área de máquinas tiene otra. Entonces, todos debemos al menos conocer el marco jurídico en el cual desempeñamos nosotros nuestras funciones. Y como chivo expiatorio, pues sí debemos sacrificar a alguien para que sea el responsable de la seguridad de las instalaciones. Es algo por lo que siempre hemos pugnado, que exista un departamento, que exista una subdirección de gestión de riesgos en un hospital. Porque si cada escuela, cada teatro, cada evento público genera un responsable de protección civil, pues entonces cuánto más en una institución tan prioritaria para la sociedad, que tiene tantos riesgos y tan complejos, y que si nosotros en un momento dado señalamos la responsabilidad, se diluye entre que tantito te tocaba a ti y tantito te tocaba por acá y tantito te tocaba por acá. Entonces no hay temor de cortar una cabeza y por tanto no hay dolencia, preocupación por llevar a cabo los programas de seguridad del hospital. Sin embargo, si nosotros encontramos un valiente que diga, bueno, yo voy a ser el que responde, yo voy a ser el que coordina, yo voy a ser el que conjunta, y que cuando los demás no hagan caso, pues me les voy a pegar a una pierna y ahí me les voy a colgar hasta que me hagan caso porque es mi cabeza la que está pendiendo de esa responsabilidad. Entonces necesitamos a un responsable y él sí tiene que tener el conjunto de conocimientos
de la legislación que pueden llegar a afectarle. Un hospital es un ente muy complejo en el cual tenemos desde normas ecológicas, tenemos normas de energía, tenemos normas de salud, tenemos normas y leyes del trabajo. Entonces es una inmensidad. Y lo peor de todo es que nosotros cuando necesitamos recursos o cuando necesitamos quejarnos de algo o demostrar alguna falla que tenemos, pues no es tan fácil que los jefes nos hagan caso. Y tenemos que sustentarles que nosotros estamos avalados por una legislación. Pero si no la conocemos, entonces no podemos apoyar nuestras peticiones, no podemos apoyar nuestra detección de riesgos, no podemos decir que eso está penado incluso y que estamos fallando. Y eso es lo que nos va a hacer fuerte, la legislación, porque entonces si no nos dan recursos, porque entonces si no nos hacen caso, no es a mí, no lo digo yo, lo dice la ley, lo dice la norma, y entonces ya le pasé la bolita a mi jefe, ya no es mi responsabilidad, ya es la responsabilidad de él que tiene que gestionar. Entonces es muy importante, pero muy grande, lo que hay que sentarse a leer, son muchas horas de leer, de conjuntar bibliografía, de ver en qué punto específico, porque toda ley va a cubrirnos un punto. Ustedes pueden pensar, no, es que es un cable de luz. Si nos metemos a la normatividad, vamos a encontrar ese cable de luz, se los aseguro. Ahí vamos a encontrar el fundamento de por sí, por qué sí, por qué no. Pero es mucho tiempo el que se le debe dedicar a buscar en la legislación el fundamento de lo que nosotros queremos lograr. Tenemos que tener un marco amplio en cuanto a la legislación. Aquí este punto nos deja mucho a la imaginación, porque es igual, todo el manual de los estándares de certificación en realidad logró de muy buena forma sintetizar trabajos que se plasman en un párrafo, pero que en realidad llevarlos a cabo son colosales. Sistema de gestión de la seguridad. Bueno, eso es claro, pero aquí hay unas palabras clave. Se fundamenta en la identificación, priorización, análisis y gestión de riesgos internos y externos. Y yo digo, ¿quién va a ser el guapo de la organización que se va a aventar esa responsabilidad? ¿Quién puede levantar su manita y decir, yo voy a identificar, que ya está difícil, priorizar, analizar y gestionar los riesgos, y no tan solo de cosas que puedo llegar a conocer como es mi hospital, sino que también los externos, todavía, en una ciudad como la de México, en la cual lo único que no nos puede pasar es un tsunami, de ahí en fuera todo nos puede pasar. Y yo voy a ser el bueno, yo voy a ser el chicho que tiene que detectarlo, analizarlo, priorizarlo y gestionarlo. No se puede. Es imposible que una persona haga eso. Por eso tenemos que hacer un órgano interdisciplinario para poder ver lo que mis ojos no ven, el punto de vista de la otra persona. Cuando nosotros nos sentamos en una mesa, es cuadrada, pero buscamos ver en el centro de esa mesa la institución, el hospital, y alrededor los que estamos sentados dan una perspectiva de 360 grados de lo que estamos manejando. ¿Sí? Porque a lo mejor si nos imaginamos una fotografía del hospital, lo vemos de frente y una persona solamente lo puede ver de frente. Nunca jamás podrá, ante la limitación del ser humano, ver dos caras de ese hospital. Pero si colocamos 4 personas y todavía mejor 6 personas alrededor del hospital, entonces lo lograremos ver por sus 4 caras y lo lograremos ver por arriba y por abajo. Los riesgos son a veces tan mínimos y a veces estamos tan acostumbrados a ellos que es muy difícil percibirlos. Mucho más para una sola persona. Necesitamos colocar gente, necesitamos órganos de información que nos alimenten para poder dar con esos riesgos. La ceguera de taller que tenemos es que pues algo se hizo mal un día y lo que se hizo mal un día pues se vuelve común, un error se vuelve común, lo común se vuelve normal y lo normal entonces estamos rodeados de riesgos
de los cuales no hemos querido ver o no hemos podido ver. Para empezar, habría que profundizar en el conocimiento del riesgo, porque para poder detectar un riesgo, yo tengo que saber qué es un riesgo. Y hay muchos términos los cuales escapan a los alcances de esta ponencia, pero se llevan y se traen del riesgo, de la exposición, de la resiliencia, de la resistencia. Tenemos que profundizar en el verdadero significado y los componentes de cómo se conjugan todos estos para generar un riesgo. Y no decir de cualquier cosa, ay no, pues esto es un riesgo. Eso no es una discusión que no vamos a tomar ahorita ante grandes cantidades de problemas que nos presenta un hospital. No todos son riesgos, pero los que sí son hay que saberlos detectar. Hay que saber cómo mitigarlos, cómo gestionarlos, cómo disminuirlos, porque muchas veces no nos vamos a poder deshacer de ellos. Tenemos que llegar al punto en el que podamos decir este riesgo es aceptable y eso no está mal, porque el riesgo no se puede eliminar del todo y debemos de saber cuándo sí podemos eliminarlo y cuándo no, y también no frustrarnos y decir, ay, es que estamos viviendo en un ambiente inseguro porque este ambiente tiene riesgos. La sociedad misma en la que vivimos con riesgos, no hay ambientes inocuos. No podemos ofrecer un ambiente inocuo que no genere al menos una cierta cantidad de riesgo que nosotros tengamos que aceptar, que nosotros tengamos que apechugar y digamos, este riesgo es aceptable y podemos continuar sabiendo cómo manejar sus consecuencias. La capacitación. Esa es una forma de poder solucionar muchos problemas. Y la capacitación se requiere en muchos rubros, pero si nosotros logramos tener un ente que genere la capacitación que se necesita en cuanto a la gestión de riesgos de las instalaciones, es todavía más difícil generar el compromiso de los departamentos, el compromiso de los trabajadores, porque no van a las capacitaciones, porque tienen que lidiar con una burocracia enorme para lograr obligarlos a ir, y una persona que va obligada a tomar una clase no la va a tomar de una manera que tenga una curva de aprendizaje aceptable. Entonces vamos a tener problemas con eso. Sabemos que la problemática de muchos hospitales es el personal. El personal, al ser poco, pues dicen, bueno, ¿te lo mando a capacitar o lo pongo a sacar el trabajo? Y entonces tenemos que encontrar esos tiempos. Y a veces el que tiene que sacrificarse mucho es la persona que da la capacitación, porque se tiene que adecuar a los horarios. No importa que sea una persona que la capacite. A veces es difícil, pero tenemos que llegar a un consenso. No cargar con toda esa piedra nosotros. Para eso también hay convenios interinstitucionales. Para eso hay conocidos, para eso hay redes sociales en cuanto a los hospitales. Tú puedes tener una persona, este hospital por ejemplo puede tener una persona que sea muy buena en contraincendios. Y digo, oye, échame la manita, ¿no? Venme a dar cursos de contraincendio a mis brigadas. Yo tengo a alguien que es muy bueno en evacuación. Te lo presto de vez en cuando para que hagamos un intercambio de capacitación. Eso es muy bueno porque no tan solo tenemos una perspectiva, sino que también tenemos conocimiento que viene de otras fuentes y de otras personas. Eso le da un valor. Pero sí, son cosas difíciles, sobre todo el dar una capacitación de calidad es algo que requiere sentarse, hacer un programa, analizar la bibliografía, organizar los grupos, conseguir las ventanas de tiempo para que esa persona se pueda capacitar y también lograr el darle un reconocimiento. Porque muchas veces se llega a un hospital y dicen, bueno, tú has capacitado a tu personal de X trabajo. No, sí. ¿Y dónde está su aval? ¿No? Se dio una capacitación, pero no se generó un aval. A lo que nos llegan a mostrar son listas firmadas. No, sí firmó de que vino a capacitar. Bueno, esa lista la pudiste haber hecho ayer y se la pudiste haber pasado a que la firmaran hoy. Probablemente hasta rellenándola de firmas ficticias, ¿no? ¿Qué entidad de tu misma institución al menos está plasmando su firma de que valoró, que se hizo un programa, que se diseñó, que la bibliografía se revisó?
y que aún así por ahí alguien actualizado pudiera salir y decir, no, lo que tú estás enseñándonos está mal, ¿no? Porque eso ya salió de actualidad. Entonces conlleva sus bemoles y conlleva su peso la enseñanza y la capacitación del personal. ¿En qué lo vamos a capacitar? Es tremenda la carga. En cuanto a seguridad de las instalaciones, todos al menos tendrían que tener conferencias en un hospital, acerca de los riesgos de trabajo, de la norma 01, de las condiciones de trabajo, seguridad de establecimientos de trabajo, perdón, de la norma 02 de contraincendio, de la de riesgos químicos, porque una persona que trabaja en un hospital no sabe cómo se expone a riesgos químicos y biológicos e incluso radiológicos, muchas de las personas que trabajan ahí. De ahí nos vamos a extintores, nos vamos a algunos puntos más específicos, evacuación, rescate, pero los temas en los cuales se puede capacitar en cuanto a seguridad de las instalaciones es amplio, amplio. Una persona dedicándose a capacitar, ¿cuántos puede tener un hospital? Vamos a poner en promedio 1000 personas, 1000 trabajadores. En esta cantidad de temas tendría trabajo para todo el año, para tan solo dedicarse a capacitación. Y ya no digamos que tenga otro trabajo. Por eso les decía que es importante que exista alguien que se haga responsable de eso. Porque yo sé que en muchos hospitales tienes un cargo o tienes una responsabilidad y aparte lo de seguridad de las instalaciones, pensando de que es poquito o que no es relevante. Y eso no se puede. No se puede porque es sumamente grave y es sumamente importante la seguridad de un hospital. Y una sola persona o un grupo de personas incluso no se puede dedicar a otra cosa y a la seguridad. O cargo la Virgen o trueno los cohetes, ¿sí? Pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bien. Se inspeccionan las instalaciones para proporcionar un entorno seguro a las familias, las personas, los visitantes. Bueno, ahí simplemente el trabajo de inspeccionar, de hacer una inspección anual a una instalación, es complejo. Estamos hablando de miles de metros cuadrados que inspeccionar, en los cuales podríamos encontrar en un área de 10 centímetros un riesgo que pudiera conllevar la pérdida de una vida. Entonces, no está sencilla la labor. Ahora, hacerlo esto en toda la instalación, no estamos hablando de un día ni de dos, ni de una persona o dos personas. Y si todavía nosotros tenemos que generar un aval de que yo realicé esa revisión, ¿en base a qué parámetros la realicé? Tenemos que meternos a la normatividad. Y tan solo en la del sistema eléctrico es un mamotreto de más de 1000 páginas, en las cuales existe un apartado tan solo para la revisión de hospitales y su sistema eléctrico. No es, si nosotros tomamos en cuenta que, por ejemplo, en la Ciudad de México la principal causa de incendios en edificios es el sistema eléctrico, y estamos hablando de edificios de oficinas o de departamentos, el sistema eléctrico de un hospital es 100 veces más complejo, porque tenemos kilómetros y kilómetros de cableado, sistemas redundantes, altos voltajes, que tienen que soportar máquinas de rayos X, resonancias magnéticas, aceleradores lineales. Entonces no es cualquier cosa, tan solo el sistema eléctrico, llevar a cabo una revisión una vez al año, o nos cuesta mucho en trabajo o nos cuesta mucho en dinero, porque también podríamos hacerlo así. Decir, bueno, que me lo haga un experto, una UBI del sistema eléctrico y que me dé mi aval por el 04, pero pues tengo que, cuesta. Y mucha gente estará en contra de lo que voy a decir, pero la seguridad y la calidad cuestan, te cuestan, ya sea en recurso humano y horas hombre de trabajo o ya sea económicamente. Pero a pesar de que se pueden hacer muchas cosas en cuanto a seguridad y calidad, va a haber costos y tenemos que estar dispuestos a pagarlos para poder llevar a cabo este entorno de seguridad para las personas. Si decíamos que ya per se es difícil capacitar a mi personal, que es una población cautiva, pues ahora a los proveedores, a los pacientes, a los visitantes,
Tenemos que hacer uso de estrategias, material audiovisual que pueda ser proyectado en las salas de espera, folletos, pasantes que estén dando conferencias también de no tan solo de salud pública, sino de protección civil y qué hacer en caso de emergencias y qué no hacer en caso de ellas en la población. Tomar en consideración que la persona que llega a hospitalizarse no va a saber para dónde correr. Ella no sabe qué va a hacer en un incendio, no sabe qué va a hacer y tenemos que implementar, aunque cuesta mucho trabajo, también que como se llega y se le dice, este es su botón para que venga a ayudarle a la enfermera, este es el procedimiento que usted va a seguir para recibir su dieta, también esto es lo que usted va a hacer ante una emergencia en el hospital. Y atrás de la puerta de su cuarto también ponerle un cartel, al menos con las emergencias que nosotros hayamos priorizado, con los riesgos que hayamos priorizado como más probables. Bien, el siguiente es algo que es muy relevante para mí compartirles. Las remodelaciones o construcciones de un hospital. Es algo en lo que tenemos que ponernos muy, muy atentos. En primera tendríamos que considerar ya desde un punto de vista institucional, ¿necesitamos crecer más o necesitamos reforzar primero lo que ya tengo? ¿Qué tan importante es? ¿Cómo están mis riesgos en cuanto a mi infraestructura? ¿En realidad requiero yo tener un espacio más amplio cuando estoy en el espacio que tengo sufriendo vulnerabilidades? ¿O valdría la pena mejor reforzar las vulnerabilidades de un edificio que tengo y ya luego pensar en hacer otro que tenga una mayor resistencia? Y no ampliarme por ampliarme nada más. En cualquiera de los casos en los que se tomara la decisión en cuanto al costo-beneficio, ustedes supongo que tienen un cierto grado de responsabilidad en sus instituciones. Tenemos que valorar todo desde el nacimiento. En este tipo de cosas pueden acarrearse problemas muy severos para el hospital. Sobre todo si tratamos de remodelar o construir en un hospital que ya está funcionando. Tenemos que ser muy selectivos en cuanto a cómo está el proyecto, desde antes que éste se lleve a cabo. Tomar participación en ese aspecto. Perdón. Porque después, si nosotros no sometemos ese proyecto a las normatividades, a las leyes, a las buenas prácticas, después vamos a tener que modificarlo y vamos a estar haciendo dobles trabajos. Que si desde un principio ese proyecto se pasa por todas las normas, por los expertos para que pueda ser llevado a cabo, entonces tendremos una buena base. Pero si lo hacemos al ahí se va o no se pasó por las manos correctas que lo revisaran, y que no cualquiera es experto en diseñar hospitales, y mucho menos cualquier compañía es experta en construirlos, entonces van a tener dolores de cabeza, van a tener problemas durante su remodelación y durante su construcción, porque ofrece una problemática compleja el poder llevar a cabo trabajos de remodelación en un hospital que está funcionando o en algunas áreas adyacentes a un hospital que está funcionando, las cuales para enumerárselas ahorita pues serían muchísimas, pero le pongo algunos ejemplos. Usted quiere demoler un baño dentro de un edificio que está funcionando todavía con áreas clínicas y comenzamos a ver que entre las paredes del baño y el azulejo es un área oscura que guarda humedad. Y alguien viene y le da por demolerlo a la buena de Dios y ya nos llenó de hongos el ambiente. Esa parte entre la pared y el azulejo era húmeda, era oscura, era fría, propicia para que se generaran hongos. Y viene alguien y lo demuele. Y de repente ya tenemos una extracción o una ventilación que no fueron cuidadas y tenemos hongos flotando por todo el hospital. ¿Verdad? O simplemente si no se dio el caso de que era ese baño, demuele un muro de tabla roca y tenemos una generación de polvo que si nosotros medimos en partículas
se vuelve peligrosa para la salud de los pacientes, hasta para la de nosotros. Pero, ¿cuánto más para una persona que está inmunodeprimida o que tiene un cierto padecimiento? Sabemos que las partículas son la patineta de las bacterias y de los microorganismos. Y si saturamos nuestro ambiente de partículas, aumentará el riesgo de las infecciones en los pacientes. Ahora, si la empresa en realidad no es responsable, no es conocedora de la dinámica de un hospital, entonces nos puede generar con sus trabajos de soldadura conatos de incendio. Él no sabe que en un hospital los intubados de terapia intensiva no pueden salir corriendo. Él no toma en consideración que las personas que están siendo intervenidas en quirófano no pueden nada más cerrarlas con una sábana y salir corriendo. Esas son cosas que no entran en la cabeza a veces de un constructor y que nosotros como parte del hospital tenemos que asegurarnos de hacerles conscientes de que no van a entrar a trabajar a una escuela o a un edificio de departamentos. Nos pueden generar atmósferas explosivas con sus trabajos de pintura, entre muchas otras cosas. De repente les da por tumbar un muro, pero si nadie está al pendiente del hospital, resulta que ese muro no tan solo eran tabiques, sino que tenía una trave que cargaba pesos. Y de repente se lo llevan, lo demolieron porque tenían que pasar ductería de aire acondicionado. Y ahora el peso que cargaba esa trave, y si nosotros ni siquiera éramos conscientes o nadie se fue a dar la vuelta, entonces vamos a tener un peso que estaba diseñado que ahora perdió fuerza. Y que ante un aumento de peso o una aceleración dinámica va a tener consecuencias. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta a la hora de remodelar o construir desde el nacimiento del proyecto y que sepamos que en realidad existe una maestría en diseño de hospitales, que es un experto en diseño de hospitales, ver el currículum de las personas que se van a dedicar a la obra y ver cuál ha sido su experiencia en hospitales, y no tan solo por el renombre de la empresa, sino que en realidad me está trayendo expertos, porque a lo mejor esa empresa ya construyó 100 hospitales, pero el residente de obra que me mandó, pues resulta que no, que él no es el que tiene esa experiencia, sino otros ingenieros de esa empresa. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta todo eso, todas sus licencias, todo en orden, porque ellos muchas veces, las compañías constructoras violan cierta normatividad en consideración de que nada va a pasar, mas sin embargo cuando algo ocurra y vengan los peritajes, vamos a ver, ¿dónde está tu licencia de construcción? ¿Dónde están tus avisos de funcionamiento de obra? ¿Dónde está toda tu requisición? Pero pues puede mientras yo como director del hospital o como área del hospital decirle, oiga, ¿ya va a comenzar a trabajar? ¿Ya tiene todo lo que necesita? No, sí, ya lo tenemos. Ya todo está en orden, podemos comenzar a trabajar. Pero pasa algo y luego vienen las requisiciones y resulta que no, que jamás habían realizado sus trámites como debería de ser. Entonces es sumamente complejo este rubro, en el cual sí tienen que poner cuidado, pero sobre todo valorar el costo-beneficio de la vulnerabilidad que tienen. Ciertamente todo hospital debería tener un análisis de aceleraciones dinámicas, primero que nada, para ver qué tan seguro es, al menos en estas zonas sísmicas. Y una vez que nosotros valoramos eso, decir, bueno, ¿en realidad necesito construir más? O mejor primero reforzamos lo que ya tenemos. Aquí también se antoja abordable el decir, bueno, yo tengo que hacer un programa de materiales peligrosos. No, en realidad no es un programa. En realidad necesitas un programa tan solo para los residuos RPBI. Necesitas otro programa para los CRETI. Necesitas otro programa para los biológicos. Entonces, no es nada más hacer un programa de materiales peligrosos. Y eso es en cuanto comenzamos a hablar de residuos químicos, biológicos y radiológicos, no tan solo son los residuos, sino toda la logística que se tiene que tener, desde blindajes, catálogos, conocimientos, hojas de especificaciones, hojas de seguridad, parámetros de compra, de venta, de exportación, permisos. Es algo que también lleva su trabajo, que nosotros muchas veces
malamente manejamos una cierta cantidad de sustancias químicas en el hospital y ni siquiera sabemos del riesgo al que estamos expuestos. Lo hacemos porque nos transmitieron la cultura de que ese trabajo siempre se había llevado de una forma. Manejamos esta cierta sustancia química y siempre la hemos manejado así. Entonces yo llego al área de trabajo, veo que todos lo hacen de esa forma y lo sigo haciendo así. Y sigo exponiéndome a sustancias químicas. Mi recomendación sería que si usted no conoce una sustancia química, no la maneje. No porque le haya dicho el compañero que es más antiguo, no porque se le ordene su jefe, maneje una sustancia química. Si no la conoce. Y si no la conoce, investigue y averigüe cuál es su adecuado manejo, su uso y sus riesgos antes de exponerse. Y no confíe en el de al lado. No digo, yo no detrimento el conocimiento, la capacidad, pero al menos en sustancias químicas nosotros somos responsables de nosotros mismos y tenemos que conocer a fondo cuáles son los riesgos que puedo correr con una sustancia para poder manejarla. Pero asimismo, como me protejo a mí, a la vez protejo a mi institución. Porque si yo hago un mal manejo de esa sustancia química y que en muchos lados se da, que la avientan al drenaje, que la ponen en anaqueles donde se puede mezclar con otros reactivos con los cuales reaccionaría, que no doy la correcta disposición, puedo generar problemas de seguridad en el hospital. De repente ustedes arrojan una sustancia química a la tarja para no pagar el CRETI o porque les da flojera embalarla y rotularla y hacer todo el procedimiento. ¿Quién se va a dar cuenta? La arrojamos al drenaje. Baja 2 pisos y se encuentra con una jota de drenaje y ahí queda estancada. Y de repente se forma metano en la tubería y hace reacción. Y tenemos ambientes tóxicos, ambientes flamables o ambientes explosivos en un hospital. Porque no llevamos el adecuado manejo de las sustancias químicas. Ya no digamos de por sí que cuándo fue la última vez que nos metimos a los tanques de tormentas, si es que alguno de ustedes conoce si se tienen o no tienen tanques de tormentas o drenajes del hospital y se hicieron mediciones de metano. ¿Ha habido explosiones por metano? Sí, ha habido explosiones por metano. Bien, entonces las sustancias químicas tienen su complejidad. Las biológicas no se diga. Las biológicas es nuestro talón de Aquiles, nos confiamos demasiado. Sentimos que porque somos personal de salud o porque somos personal que domina las áreas hospitalarias, los microorganismos no nos van a hacer nada. Y entonces no tomamos las medidas adecuadas. No sabemos el adecuado manejo de un derrame de RPBI. A veces los vemos y ya somos indolentes a ellos. Ya se vació el RPBI, ya se rompió la bolsa y ya no nos preocupa que haya virus, que haya esporas, hongos, ¿no? Debemos tener un procedimiento y debemos ser incisivos en llevarlo a cabo, en capacitar al personal y hacerlo consciente de esos riesgos. En lo radiológico, ¿en realidad ustedes saben si sus áreas radiológicas están blindadas de forma adecuada? ¿Conocen los planos? ¿Conocen las memorias de cálculo? ¿Se han hecho penetraciones de supervisión? Tenemos la licencia porque se ha venido dando como un trámite administrativo de continuidad, pero en realidad hemos hecho pruebas, ¿estamos seguros de ello? No, muchas veces no. Entonces habría que ver cómo se manejan los materiales radioactivos en aquellas que manejan fuentes radioactivas cerradas o en aquellos que manejan isótopos como radiofármacos. ¿Estamos bien protegidos? ¿Estamos cumpliendo con toda la normatividad? ¿O tan solo estamos confiados a que el trabajo ha venido saliendo de manera adecuada? Las consecuencias no van a ser inmediatas, pero hay que tomar en consideración. Implementar un programa para que las personas estén a salvo del humo y del fuego. ¿Cómo me gustaría que fuera posible? Pero en realidad no lo es. Los hospitales no están benditos, al igual que cualquiera de las otras infraestructuras de una ciudad se incendian y se han incendiado muchos con consecuencias nefastas para los pacientes, para la infraestructura.
Entonces, que nosotros podemos llevar el riesgo a cero en un hospital de incendio es imposible. No se puede, tenemos que llegar a un cierto riesgo aceptable y tomar todas las medidas para paliarlo. Es de los principales riesgos que representaría para una infraestructura tan compleja, porque en un hospital tenemos restaurante, tenemos hotelería, tenemos escuela, tenemos una serie de áreas que se conjuntan como no hay otra igual. Un hotel tiene tan solo su gente con sus camas, ¿no? Aquí tenemos hotelería, aquí tenemos restaurante, aquí tenemos escuela con sus aulas y ya no se diga de los riesgos que acabamos de hablar, químicos, biológicos, radiológicos. Ninguna entidad en la sociedad, ninguna infraestructura social se ve expuesta a tantos riesgos, pero el de incendio es uno de los más severos. Nuestras calderas funcionan con diésel o funcionan con gas. Por lo tanto, debemos tener una gran cantidad de combustibles dentro del hospital. Ustedes ven su área clínica muy bonita, muy arreglada, limpiecita, pero asómense a la ventana hacia su casa de máquinas y van a ver unas enormes salchichas de color blanco que contienen gas LP o unos tubos amarillos de gran grosor que contienen gas natural o unos tambos enormes, unos diques enormes de color naranja que contienen diésel. Eso es necesario para que el hospital trabaje. Pero luego también se van a encontrar con otra enorme tanque que contiene oxígeno y que ese criogénico, ese recipiente a alta presión, de repente expande sus tentáculos alrededor de todas las áreas clínicas. Y entonces tenemos oxígeno por todos lados. Y tenemos alcohol, y tenemos acetona, y tenemos gasas, y tenemos sábanas, y tenemos mobiliario, tenemos sistema eléctrico, tenemos fuentes de calor, tenemos mecheros, tenemos estufas, y todavía tenemos gente que neciamente se aferra a fumar dentro de los hospitales. Y que aunque cueste mucho, es difícil erradicarlo. Entonces el riesgo de incendio es algo de lo que tenemos más latente. Bien. Hay varios cinturones de seguridad, pero lo principal yo les recomendaría, en base a la experiencia, cuiden sus extintores. Un extintor es lo mejor contra un incendio, es el mejor mecanismo de defensa contra los incendios. Y yo podría tener en mi edificio 1000 extintores. De nada me serviría igual tener 5000 si la gente no lo sabe utilizar. Entonces, por un lado tenemos que tener nuestra planta de extintores muy bien cuidada, pero por otro, toda persona que entra a su hospital debe conocer el funcionamiento de un extintor. Antes de gastar en trajes de penetración, antes de gastar en trajes búnker, en SCBAs, gasten en educar a las personas en la utilización de sus extintores. Eso les va a evitar que la tragedia pase a mayores, que los costos sean mínimos. En realidad, un extintor nos cuesta ¿qué? 600 pesos el darle mantenimiento y rellenarlo. Cuando bien utilizado nos puede ahorrar millones en infraestructura y más allá de eso la pérdida de una vida, porque cuando se pierde una vida ya con dinero no lo vamos a pagar. Entonces mi recomendación sería esa, primero que nada los extintores y la capacitación de las personas, porque cuando el fuego, cuando la gran desgracia, cuando la gran deflagración eran chispas, era humo, es cuando la gente lo vio pero no hizo nada, o no había un procedimiento, o no había el conocimiento. Entonces es cuando lo podemos apagar, cuando no nos puede acarrear mayores problemas. Bueno, pues en realidad el tiempo es corto y la materia da para poder llevar a cabo un libro. Me quedo con esto, me quedo hasta aquí para poder dar espacio a los siguientes ponentes. Les agradezco muchísimo su atención y con el ingeniero Carlos voy a dejar los datos para cualquier información extra que ustedes requieran o cualquier apoyo en cuanto a asesoría. Con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias.